y la idea era pensar, creo que nos quedamos ahí, corríjame si estoy equivocado, en qué mirada tenemos que tener para pensar, digamos, si estuviéramos en 1946, 47 en Europa y nos dijeran, che, ¿vos cómo solucionarías esta crisis? Y el tema es que ya tuviste una crisis anterior, la crisis del 30, donde no salieron muy bien parados los países por las políticas de proteccionismo que aplicaron, Sí, y ahora tenés dos potencias, Estados Unidos y Rusia, y un sí. enfrentamiento a ver quién obtiene más adeptos. Bien. Y después también tenés de integración, ¿no? Para mí fue una combinación entre Plan Marshall, Bretton Woods y los sistemas de integración europeos, lo que Ok. hicieron que Europa pueda salir de la crisis. Ok, pero vamos a ir un paso atrás de lo que estás diciendo, que no está mal, está bastante bien, muy bien, por cierto, pero vamos a ir un pasito atrás. ¿Por qué quiero ir un paso atrás? Porque nosotros tenemos que entender que acá nos encontramos con un grupo de estados de Europa, ¿sí? De una Europa dividida, por cierto, ¿verdad? En virtud de la aparición de la URSS, la Europa del Este y la Europa del Oeste, y nos encontramos con estados que necesariamente la solución la van a encontrar sobre la base de qué principio del derecho internacional. A ver, ¿a quién se le ocurre? Cooperación. ¿De qué principio? No, ¿De progresividad? ese seguro, pero ¿De ¿cómo? progresividad? No, eso es propio del derecho de la integración. A ver, ¿qué es lo que me posiciona a mí en lugar de poder? ¿Trato igualitario? Igualdad soberana. Soberanía. Ahí está. Muy bien, Sebastián. Watchter. Me lo voy a Perfecto. anotar acá porque se me borra. Muy bien, Sebastián, muy bien. La soberanía, chicos. Yo como Estado soberano voy eligiendo cuál es el mecanismo y necesariamente en virtud de esa soberanía tengo que ponerme de acuerdo con los otros estados. Por eso todo lo demás que dijeron está perfecto. Pero digo, la base acá vamos a ponerla en la soberanía. ¿Por qué? Porque teníamos estados debilitados que había que fortalecerlos. Entonces, acá se relaciona mucho, para poder entenderlo, con las competencias soberanas. ¿Se acuerdan de esto? En la primera parte de la materia, yo les había dicho que el término soberanía era un término muy complejo y que yo prefería abordarlo desde las competencias soberanas. ¿Se acuerdan cuáles son esas competencias soberanas? Pueden ir a buscar en sus apuntes, qué sé yo. Por ejemplo, acuñar leyes, acuñar moneda. A ver. ¿Acuñar leyes? No, acuñar moneda, dictar leyes. Ah, no de un jurista ese término. Muy bien, perfecto. A ver, por un lado, la jurisdicción. La jurisdicción es decir la ley, crear la ley, aplicar la ley. Es la jurisdictio, ¿sí? Por otro lado, ¿qué otra competencia vimos? La económica. La economía es una competencia soberana, ¿está bien? Por otro lado, la defensa. ¿Está bien? Nosotros vamos a abordar este tema desde estas tres competencias y vamos a hacer una pequeña traducción y vamos a decir, lo relacionado a la jurisdicción lo vamos a vincular con los aspectos civiles y políticos para este trabajo que vamos a hacer. Lo relacionado con lo económico va a quedar con lo económico comercial, lógicamente, y lo relacionado con la defensa va a quedar en el mismo plano. ¿Vamos bien? Defensa, aspectos... ¿Podrías repetir, David? ¿Cómo? ¿Cómo es la jurisdicto? Lo de términos económicos, ¿en qué quedaría? En lo económico comercial. Lo económico quedaría en lo económico comercial. Y la defensa en defensa. ¿Está bien? Como perfecto, hacer una suerte de parafraseo. ¿Por qué? Porque así se dieron los hechos históricamente. Entonces la idea es poder entender qué pasó. Quiere decir, Europa se fortaleció. ¿Tienen alguna duda de Sofía? Sofi, ¿tenés alguna duda de que Europa se fortaleció a lo largo del tiempo? ¿Salió de esa crisis o para vos sigue en la crisis? Para mí salió de la crisis. Claro, después se metió en otras crisis, pero eso es otro tema. Pero de esa crisis salió. ¿Está bien? ¿Cómo salió? A través de diferentes sistemas en estas tres áreas que estamos analizando nosotros. No son las únicas, son las áreas de análisis que les propongo. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar con la que ustedes quieran. A ver,
Manuel Agustín, mi amigo, elegí una de las tres. Y la que vos elijas, por esa vamos a empezar. Económica, ¿cuál era la otra? Económica. Económico-comercial, Sí. defensa y civil y político, para entenderlo. Elegiste la más complicada para empezar. Bueno, entonces no. Entonces A vamos ver por cuál. civil y político. Bueno, civil y político. Ustedes noten que los estados, como habíamos charlado la vez pasada, como consecuencia, digamos, durante todas las guerras mundiales de la primera parte del siglo XX, los estados estaban fortalecidos, debilitados. ¿Sí? Entonces era necesario, claramente, muy necesario, fortalecer las democracias. Fortaleciendo las democracias, se entendió en ese momento que claramente iba a haber un trabajo diferente. Vamos a plantearlo de esa manera. Entonces, ¿qué ocurre? Había un movimiento político, su nombre era Movimiento Federal Europeo, si mal no recuerdo, que estaba conformado por la mayoría de sus miembros eran catedráticos, eran gente de la academia. Esta gente propuso la creación de una Corte Suprema de Justicia Europea. Esto fue en el año 47, ¿sí? 48, perdón. Sí, 47, 48, no me acuerdo bien, no importa, en esos años. Está aquí que, imagínense que para ese momento de la historia, ofrecer, pensar en una Corte Suprema Europea era en algún sentido, ¿sí? Sí, un movimiento, sí, Mariana, un movimiento político era, tal cual. Un partido político, para entenderlo de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Para, digamos, poder pensar en una Corte Suprema Europea, necesariamente había que abordar este tema de atribución de competencias. Está, Movimiento Federal Europeo, gracias Dani, exacto. Había que abordar efectivamente el tema de atribución de competencias soberanas, concepto que no existía. Concepto que todavía en ese momento ni siquiera se hablaba del ejercicio de la soberanía, se hablaba solo de la soberanía como titularidad. Entonces no existía esta posibilidad de, ¿vamos bien hasta acá? ¿Entienden? Esta posibilidad de atribuir. El pensamiento de los académicos era con una jurisdicción única, con una jurisdicción que efectivamente garantice los derechos de los ciudadanos, entonces se fortalecen las democracias. Esto fue rechazado de plano por todos los gobiernos. ¿Sí? Sin embargo, el trabajo que hicieron para formar esto dio origen a lo que hoy se conoce como el Consejo de Europa. ¿Qué es el Consejo de Europa? El Consejo de Europa es una OI. Es la OI regional europea. Cuando digo OI, estoy diciendo una organización internacional de derecho internacional público. Estoy hablando, por ejemplo, de ¿cuál conocen ustedes, Bautista, de carácter regional? Por ejemplo, el CAN, es de carácter regional. No, porque la CAN es una cuestión, es de derecho de la integración. Estamos hablando de derecho internacional público. No. A ver, ¿cuál es? OEA. OEA. Ahí está, la OEA, OEA. perfecto. OEA, hablo de cooperación internacional, ¿sí, Bautista? OEA en América. ¿En África? ¿Lo que es la comunidad que ya vimos? Bien, la Unión Africana, perfecto. ¿En Asia, Pablo? ¿Pablo Ingenito? No hay. Exacto, no hay. En Europa, ¿Se escucha? Tomás Vallejos. Que sea una organización internacional.
La que acabo de señalar, el Consejo de Europa. Ok. ¿Se entiende? En Europa, Consejo de Europa. En América, OEA. En África, la Unión Africana. Estas son OIs regionales. ¿Cuál es, Jesuán, la OI universal? La ONU. Claro, la ONU. ¿Está bien? Muy bien. Mariana, si yo hago una relación entre la ONU, la OEA, el Consejo de Europa y la Unión Africana, ¿cómo los relaciono? Mírame un minuto, mírame. ¿Los relaciono desde la subordinación, acá la ONU y acá las demás, o los relaciono desde la coordinación? Se me entrecortó y no entendí la pregunta, perdón. Digo, la ONU está arriba y debajo está la OEA, el Consejo de Europa, la Unidad Africana, o están todos juntos en el mismo plano? Yo creo que están en el mismo... No. Sí, no dudes, sí. Están en el mismo plano porque son todos organismos internacionales. Son todas organizaciones internacionales, no organismos. Son organizaciones internacionales. Están coordinadas. ¿Está bien? Coordinadas. ¿De acuerdo? Entonces, esto para que tengan algunos principios claros. Este es el principio de cooperación. Cooperan entre ellas incluso. Son sujetos del derecho internacional. Muy bien, bueno, sigamos. El Consejo de Europa se forma... Nunca me acuerdo si el 3 o el 5 de mayo, creo que el 5 de mayo de 1949, a través del Tratado de Londres. ¿Sí? Tratado de Londres de mayo del 49. Este tratado fue suscrito por 10 estados. Después ustedes verán en las filminas que Marcelo en un rato va a poner en el grupo y va a subir al campus luego, ¿sí? Ahí la actividad, ¿sí? Perdón, los estados cuáles eran. ¿Cuál fue el fin y propósito del Consejo de Europa, Facundo? ¿Qué pasó? 5 de mayo, buenísimo, bien. Dale, ok. Ahí me lo está diciendo Marce, 5 de mayo. Bueno, a ver, el micrófono. ¿Qué pasa con el micrófono? ¿No te anda? Sigue andando deficientemente. Ok, te va a salir la voz latosa. Ok, entonces lo dejamos. ¿Querés escribirlo? ¿Lo que te parece? ¿Cuáles fueron los fines y propósitos? A ver. Fines y propósitos del Consejo de Europa. A ver, Nicolás Arriada, ¿lo puedes ayudar? Se me ocurre una integración a nivel zona territorial y también buscando algún avance en cuestiones económicas. Ajá, ok. A ver, Facundo. Perdón, ¿podría ser para buscar la estabilidad regional? Ahí vamos mejor orientados. Ahí vamos. A ver, Facundo, lo que vos escribiste está bien, pero el tema es que eso es muy genérico. El fin y propósito, los fines y propósitos concretos del Consejo de Europa, porque ese es de toda organización internacional. ¿Estamos de acuerdo? Todas las organizaciones internacionales de la posguerra tienen ese fin y propósito en general, ¿sí? La ONU en particular. Pero acá... Está perfecto esto, pero ¿saben qué? Los fines y propósitos del Consejo de Europa, yendo un poco a lo que dijo Bautista y a lo que escribió Tomás, ¿sí? La realidad es que el concreto fin del Consejo de Europa fue y es fortalecer las democracias. Y el fortalecimiento de las democracias, según el Tratado de Londres del 49, se obtiene a través del respeto irrestricto de los derechos humanos. David, tengo una pregunta. Dale, Jesús. El Consejo de Europa sí está, digamos,
por abajo de la Unión Europea? No, también es otro sujeto del derecho internacional. Ahora vamos a llegar a la Unión, ¿dale? Pero es un Bien. sujeto del derecho internacional como el Consejo de Europa, la Unión Europea, ya ahora vamos a hablar de eso. Muy bien, No, muy no buena está pregunta. subordinado, digamos. Están coordinados, tal cual, como sujetos están coordinados. Muy bien. Entonces, ¿hasta acá vamos bien? Fortalecer las democracias europeas y la manera de fortalecerlas es el respeto irrestricto de los derechos humanos. ¿Vamos bien? ¿Todos hasta acá? El punto es, Mauro, ¿qué entendía Europa por derechos humanos? Y en principio lo que se había planteado en la ONU, que ya venía con el antecedente, en la carta. En la carta de Naciones Unidas aparece la frase derechos humanos una docena de veces. En la declaración. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es del 10 de diciembre de 1948. Pero ustedes saben que el 1 de junio de 1948 la OEA aprueba la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Teníamos dos textos, uno a nivel internacional y otro a nivel regional. ¿Qué hizo Europa? Dijo, acá hay que respetar los derechos humanos. Pero no dijo cuáles son los derechos humanos. Europa dijo, acá tenemos que, para fortalecer las democracias, el único mecanismo es respetar los derechos humanos. ¿Está bien? Porque eso garantiza el todo. Perfecto. Muy bien, ahora vamos a volver sobre eso. ¿Cómo se organizó esta nueva organización, valga la redundancia? Órganos. Comité de Ministros, un órgano principal. ¿Sí? Un parlamento, ¿sí? Y secretaría de la organización. ¿Está bien? Comité de Ministros, parlamento, secretaría. ¿Vamos bien hasta acá? Estos órganos pusieron su sede en la ciudad de Estrasburgo, ¿sí? Ciudad francesa. Bien. Camila Canosa, ¿sabes por qué o se te ocurre por qué podría llegar a ser que se puso la sede en Estrasburgo? No. ¿Alguien puede tener idea? Puede ser que sea por A el mí se me símbolo ocurre de las guerras. A ver, Sofía, ¿cómo? Puede ser que sea por el símbolo de las guerras. Exacto, exacto. Para Europa, Estrasburgo representa la ciudad de la paz. Y así le llaman. ¿Por qué? Porque importa la ciudad que implica todo como, digamos, la posguerra germano-francesa por la Alsacia. De hecho, por supuesto, Estrasburgo está en la Alsacia, ¿sí? Y fue epicentro de conflicto, fue motivo de conflicto, entonces, solucionado el conflicto, Estrasburgo es la ciudad de la paz europea. ¿Está bien? Y ahí están los órganos, ¿sí? Los órganos principales de esta organización. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Entonces, claro, a ver, el punto es que este tratado inicia con una desventaja, que es casualmente que no enuncia a qué derechos humanos se está refiriendo. Dice derechos humanos. Entonces la pregunta es, ¿cuáles? Los de Naciones Unidas, como dijo Mauro. Yo agrego los de la Declaración Americana, ¿cuáles? Entonces, ¿qué hizo Europa? Ni lerdo ni perezoso, creo que el 3 de septiembre de 1950, ¿sí? En la ciudad de Roma, esto se conoce como el Tratado de Roma de 1950, aprobaron el texto de aquel instrumento que conocemos nosotros como la Convención Europea de Derechos Humanos. ¿Sí?
esa Convención Europea de Derechos Humanos, ¿sí? Tiene una parte en la que, a ver, como todo texto de derechos humanos, ¿cómo se analiza un texto de derechos humanos? Se los voy a contar a ustedes porque somos amigos, si no, no les digo nada. A ver, primero, ¿qué derechos están reconocidos? Y luego, los mecanismos de control. Ese es un texto de derechos humanos, bien elaborado. Cuando leemos los derechos reconocidos, nos damos cuenta que son... ¿Podrías repetirlo, David? Discúlpame. Sí, claro, claro. Por un lado, tenemos los derechos reconocidos. ¿Sí? Derechos reconocidos. Por otro lado, la segunda parte, para así decirlo, mecanismos de control previstos. ¿Ok? Cuando analizamos los derechos reconocidos, vemos que son pocos. Pero la verdad es que son muchos para la época. ¿Entienden lo que quiero decir? En materia de derechos humanos, miramos, analizamos la media parte del vaso que está llena, no la vacía. Porque por lo menos tenemos algo. Antes de esto no había nada. Sí. Yo justo acá la estoy viendo, la convención, y sí, tiene 18 artículos nada más en la sección 1 que habla de derechos y libertades. Parece ser poco, como dice usted, pero mucho para la época. Claro, pero para la época, a ver, ¿no es cierto? Y algunas cosas que se criticaron, pero fueron muy interesantes plantearlas, como el artículo 2, que habla del derecho a la vida y permite la muerte, en fin, cosas que, si estuviéramos en un curso de derechos humanos, podríamos charlar con más profundidad. Pero el punto es que, por otro lado, en la parte segunda, establece el mecanismo de control, ¿sí? Cuidado porque vos, Lucila, estás mirando el texto que está en vigor ahora. Pero ojo, que el texto del 50 era diferente. Primero vamos a analizar el texto del 50 y después el texto de ahora. Entonces, claro, claramente, en derechos humanos, en el derecho internacional de los derechos humanos, hay un principio, que es el principio de especificidad. A ver, yo no puedo alegar la violación de un derecho humano en el marco del sistema de protección previsto en ese tratado, si ese derecho humano que digo violado no está reconocido como derecho. ¿Entienden? A ver, es como que yo quiera iniciar un proceso, una petición por la violación de un derecho humano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sistema americano, y la CIDH me diga, no, pero mirá que este derecho acá no está, así que no hay lugar. No se puede, porque no es por cualquier derecho. ¿Cómo? Se tiene que dar a su función el derecho. Exacto. El derecho tiene que estar, bien, tiene que estar reconocido en el tratado. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, creó un sistema de solución de mecanismos de control, porque no se olviden que esos derechos humanos reconocidos en el texto, ¿qué importa? Importa obligaciones internacionales de los estados. El Estado se obliga internacionalmente a defender, promover tal derecho humano. Y eso implica que los seres humanos tienen el derecho internacional de hacerlo valer. ¿Vamos bien? ¿Lo que digo? ¿Entienden todos lo que quiero decir? ¿Alguien se quedó sin entender? Seguimos entonces. Claro, en este contexto, ustedes entenderán, imaginarán, que es como muy importante tener presente todo esto, ¿no? Porque yo no puedo ir a decir, este es el mecanismo, si no tengo el derecho en el texto. ¿Pero qué hizo Europa? Europa dijo, bueno, como sabemos que esto tiene gusto a poco, vamos a generar un sistema para ir modificando el tratado, que en realidad va a ser a través de protocolos. Se van a ir firmando protocolos
¿Sí? Juan Pablo Segovia, mi amigo Juan Pablo. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Bien, bien, bien. Bueno, la pregunta es, ¿vos sabés qué es un protocolo? Sí, sí. Bueno, Es contame. es un documento que se firma cada vez que se reúne la convención para hacer alguna declaración con relación a esta reunión, justamente. ¿Cómo se reúne la convención, que es un texto jurídico? No entiendo. Perdón, no se reúne la convención, se reúne el órgano representativo de esa convención. Si no era una innovación total. Bien. Bueno. Pero vos sabés que el protocolo es un poco más que un acto declarativo, ¿eh? Ahí. O sea, con otras palabras, sería como algo previo a lo que va a tomar, o sea, un acuerdo previo de lo que va a ser en el futuro, algo, no sé cómo decirlo en otras palabras. No es un proyecto o un borrador de tratado. Puede ser que cumpla una conjunto función reglamentaria de la convención, por ejemplo, cuando uno tiene una ley y su decreto reglamentario que establece detalles de cómo se va a llevar a cabo, puede ser que el protocolo cumpla esa misma función por sobre la convención. Sabés que no me gusta hacer esa comparación, pero nos va a ser útil como herramienta didáctica. Veamos. El protocolo es... No sé si está bien, pero yo lo había entendido No, así. ahora vas a entender que no está mal, pero no es lo más adecuado en la forma de decirlo, por la comparación. Ahora vas a entenderlo. Mira, miren todos, el tema es así. Un protocolo es un nuevo instrumento internacional que importa nuevas obligaciones jurídicas de carácter internacional, pero que están relacionadas con una obligación previa, es decir, con un tratado. Yo puedo ser como una adenda del tratado? Exacto, muy bien, Sebastián de Cundo, muy bien. Yo puedo pensar, por eso, Dani, viste que lo de la reglamentación es un poco distinto, pero era similar, por eso te decía que no estaba mal, pero que no me gustaba de esa manera. A ver, ustedes tienen que entender que un protocolo es un nuevo instrumento, es una nueva obligación internacional, pero que está relacionada con una obligación internacional previa. Digamos que esto en términos no académicos, no lo pueden repetir en el examen, frenaría la grabación, pero no sería ético, así que lo voy a dejar, pero ustedes no lo pueden repetir. ¿Está claro? ¿Es un trato? ¿Trato? Esto va a estar vos siendo oral, así que lo podemos repetir. No, pero tengo que tener su conformidad para que no lo repitan, pero para que lo entiendan. Yo cuando mis hijas eran chiquitas les decía, trato hecho, nunca deshecho. Bueno, acá lo mismo. A ver, ¿saben qué es el protocolo? Un apéndice de un tratado. Pero eso no me lo pueden decir, pues me dicen eso. Profe, perdón, ¿puedo aportar algo? Dale, claro ¿Podríamos que sí. considerarlo también como un mecanismo jurídico? Es que es un mecanismo jurídico. El punto es que qué fin tiene. Y ahora vamos a ver en esto. A ver, el sistema europeo prevé dos tipos de protocolos. ¿Sí? Perdón. A uno de los protocolos... ¿Anexo sería sinónimo de apéndice que no se puede repetir? Eso me gusta un poco más, Nicolás. Vos sí que la tenés clara. Bien. Ok, muy bien. Muy bien. Tal cual, es un instrumento que depende del otro. En ese sentido, fíjate. ¿Cómo? ¿Lo puedo definir como anexo o también queda...? Sí, ahí yo te lo tengo que aceptar. Después si me gusta o no es otro tema, pero lo tengo que aceptar. A ver, digo, está muy bien el pensamiento, digo, es así. Yo tengo una obligación principal y después tengo, en términos de Nicolás, que no hago míos, un anexo que se llama protocolo. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ¿esto a qué me lleva, Cintia Carluccio? ¿Puedo ser parte de un tratado y del protocolo? Sí, claro. Bien. Segundo, ¿puedo ser parte del protocolo y no del tratado? No, pero sí Exacto. podría ser parte del tratado y no del protocolo. Exacto. Bien felicitado, carita feliz. Muy bien. Ese es el concepto de anexo. Yo puedo no ser parte del anexo.
pero tengo que ser parte del tratado. Ahora, si quiero ser parte del anexo, en los términos de Nicolás, que yo no hago míos, entonces yo claramente tengo que ser parte del tratado primero. ¿Está bien? ¿Entienden esto? Genial, perfecto. Entonces, tenemos, yo les dije, dos tipos de protocolos. Uno se llaman protocolos sustantivos. ¿Qué es un protocolo sustantivo? Es un protocolo que va a agregar derechos. Por ejemplo, el protocolo número 1 incluyó el derecho, como derecho humano, el derecho de propiedad. ¿Entienden? Que no está en el tratado, pero figura en el protocolo 1. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todos? ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a ver Magalí Schneider, por favor. Decime, Magalí, vamos a ponerle que ese protocolo se firma, ¿no? Por supuesto, para que... Y después, ¿cuándo va a entrar en vigor, te parece a vos? ¿Tenemos que esperar que todos firmen? ¿O a medida que se va firmando va entrando en vigor para el Estado firmante? La 2. Bien, no tiene micrófono. Perfecto. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué va entrando en vigor a medida, para el Estado que va firmando a medida que se van firmando? ¿Por qué? Ahí está escribiendo. Porque no todos están obligados a firmar el protocolo. Perfecto. Pero entonces, fíjate, no digo yo, che, ¿y por qué yo? Yo entonces firmé el protocolo 1 y España no, ponele. ¿Entonces yo tengo más obligaciones que España? ¿Es justo eso? ¿Tomás Vallejos? No, yo estaba por preguntar qué sentido tiene asumir obligaciones en forma individual. O sea, si yo asumo esas obligaciones y nadie más las asuma, o nadie más firma ese protocolo. Ajá. ¿Y no pasaría que no entra en vigor si no firman todos? Ajá. Bien. ¿Cuál es el principio que impera en el derecho internacional de los derechos humanos? La operatividad de la norma. Esto significa, cada vez en Europa está pautado en este aspecto, cada vez que un Estado firma un protocolo, para ese Estado entra en vigor, independientemente si los demás no firman. Y ya son reglas de juego preestablecidas en el Tratado del 50. ¿Por qué es esto? Porque la idea es que los Estados se empiecen a obligar más y mejor. Entonces, aquel que no se obliga a través de un protocolo, vamos a tratar de impulsarlo que de a poco empiece a obligarse. Pero la idea es que se obliguen todos, pero no todos se obligan. Déjalo. Pero el que está obligado, el que firmó, quedó obligado. ¿Entienden? Por esto se caracterizan los protocolos sustantivos, porque entran en vigor a medida que se van firmando, para los estados firmantes. ¿Está bien? Y el sentido que Tomás se estaba preguntando, también tiene que ver con una mostración, con esto de demostrar al otro, demostrar a los demás que yo estoy dispuesto a obligarme a respetar a las personas en todos sus derechos. Y esto hace que empiece la ola, ¿entendés, Tomás? Es como un actuar por lo que el otro va a decir, sí, y está bueno en derecho internacional, en relaciones internacionales. ¿Bien? Muy bien. Entonces, hasta acá, perfecto, tenemos los protocolos sustantivos. Y después tenemos los otros protocolos, que son adjetivos. ¿Sí? Tamara Torello. Tamara, ¿a qué te suena protocolos adjetivos? La verdad que no sé, pero por lo que estamos viendo me parece que tiene que ver con los mecanismos. Exacto, esa respuesta quería escuchar. Claramente, no tenés por qué saberlo, pero tu intuición dice que tiene que ver con lo procesal. Por eso son, exactamente. Claro, por eso son mecanismos, digamos, son protocolos adjetivos, es por la norma adjetiva. ¿Sí? Quiere decir que cada vez que se va a modificar el procedimiento se firma un protocolo adjetivo. Esto pasó en el protocolo 9. Con Facundo voy a trabajar ahora. Pero Facundo no tiene micrófono, no importa, escribe que es rápido Facundo para escribir. La pregunta es,
¿Los protocolos adjetivos entran en vigor para cada estado a medida que lo van firmando o se requiere que todos los estados lo firmen para que entre en vigor? ¿Qué te parece a vos? Una pregunta mientras Facundo escribe. Los protocolos adjetivos deberían ser los que están relacionados con lo procesal, ¿no? Exactamente. Ok. Facundo está escribiendo, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Se está mandado o no? Va por partes. Va pensando en la respuesta que nos da nuestro amigo Facundo, va pensando Cristian Di Felice. Dice, no, a medida que lo van firmando, porque es un instrumental de la aplicación de normas sustantivas de... Quedó ahí. Bien. A ver. Dice de derechos humanos. Dice de derechos humanos. Ah, no lo leí, perdón. A ver, para, que lo quiero leer bien, pues si no, pobre chico. No. ¿No qué significa? No entiendo. A medida que lo van... Es a medida que lo van firmando. Así que vos pensás que cada vez que lo van firmando entra en vigor, igual que los sustantivos. Esta es tu... Decime sí o no, a ver, así entiendo. Que es la medida que lo van firmando, entra en vigor. Ajá. Cristian Di Felice, ¿estás de acuerdo con nuestro colega Facundo? Yo pensaba que quizás no, porque al modificar el procedimiento sería como poco orgánico que se modifique para cada estado, sino que lo más limpio sería que entre en vigor una vez que lo firmen todos. Definime la frase poco orgánico. Y si se trata de un organismo de coordinación, se supone que el procedimiento es algo que tendría que estar más o menos unificado. Me parece medio contradictorio por ese lado. Ok, Luca Minoli, ¿qué pensás de esto? ¿Estás de acuerdo con Cristian o estás de acuerdo con Facundo? Bueno, Juliana Pippo. ¿Con quién estás de acuerdo? Para mí que es cuando todos firmen. Facundo, estás en seria desventaja. ¿Seguís sosteniendo tu posición? ¿Poné sí o no? Por favor. No, muy bien. Eso está bueno, muy bien. Porque tus colegas tienen razón. Y quien lo explicó muy bien fue Cristian Di Felice. ¿Sí? Ah, Luca, quédate tranquilo, ya vas a participar en otra ocasión. Genial, acá te tenemos, bárbaro. Ok, Cristian Di Felice lo explicó muy bien, por eso le hice definir una frase. Sería una locura, soy pragmático. Muy bien. A ver, sería una locura que tengamos diferentes sistemas procesales. Entonces la idea es, cuando todos estemos de acuerdo, ahí empieza el sistema procesal nuevo. ¿Estamos bien hasta acá? Profe, perdón. Cuando firman todos, ¿se refiere a, por ejemplo, cuando dice, no sé, 20 ratificaciones, o a eso se refiere a un número específico o todos los miembros firmantes del sustantivo? Todos los miembros firmantes. Hoy tenemos, empezó con 10, hoy tenemos 48. ¿Estamos? Digo, es un número importante. Si queremos modificar el procedimiento, tienen que estar los 48 estados de acuerdo. Digamos, a veces se hace el protocolo y después tienen que, hasta que entre en vigor, es cuando el número 48 lo firmó, si no, no entra en vigor. ¿Sí? O Muy sea, bien. sería por unanimidad, ya con uno que no acepte no se sanciona el protocolo. El punto es que ahí te voy a corregir la terminología. El protocolo se abre a la firma porque se aprueba y se abre a la firma. El tema es si después obtiene ratificaciones. Si no obtiene la totalidad de las ratificaciones, que no es unanimidad eso, porque no se está votando. ¿Firmo o no firmo? Es otro tema. ¿Está bien? Claro, pero ya si uno no lo aplica, no se aplica a nadie. Exactamente, pero lo que dijiste es correcto, simplemente terminológico. ¿Vamos bien? Perfecto, sí. Muy bien.
Acá dijo algo, escribió algo Lucila. Además, si el procedimiento es diferente para todos los estados, ¿no iría en contra de los fines de la convención? Por supuesto que sí, tal cual. ¿Sí? A ver, y para contestarle a Magalí también, claramente, solamente los protocolos sustantivos entran en vigor cada vez que el Estado lo va firmando y para ese Estado firmante. Los protocolos de orden adjetivo entran en vigor cuando todos los Estados lo firmaron. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo empieza el sistema de protección en este ámbito? Pues bien, aparece una Comisión Europea de Derechos Humanos y un segundo órgano, una novedad total para el año 50, que es la Corte Europea de Derechos Humanos. Es el primer tribunal especializado en materia de derechos humanos en el mundo entero. ¿De acuerdo? Un órgano fundamental este. ¿Dónde creen ustedes, Luca, dónde crees vos que se instalaron estos órganos? ¿Dónde está la sede de estos órganos? Perdón, una pregunta. Sí. ¿Estaría dentro de lo que decimos que sería el Consejo de Europa, la Corte? Claro. Todo esto ocurrió en el marco del Consejo de Europa. ¿Está bien? Muy bien. Luca, ¿estás ahí? Escribí, si no, padre. Ahí está, ahí te escuchamos bien. Bien. Entonces, a ver, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta? Y siguiendo con lo que había dicho antes, ¿en Estrasburgo puede ser? Exacto, señor. Muy bien, claramente. En Estrasburgo. ¿Está bien? Muy bien. La Comisión y la Corte conforman un sistema similar al de América, Comisión Interamericana y la Corte, nada más que la de América es del año 79, perdón, del 69, entró en vigor en el 79, y Europa es del año 50, entró en vigor en el 53. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. ¿Cómo es el procedimiento? El individuo presenta una petición, ¿sí?, ante la Comisión Europea. En esta petición debe alegar la violación a un derecho humano reconocido en el tratado, como ya dijimos antes. 2. Debe presentarla dentro de los 6 meses de haber sido notificado de la decisión final, el Estado. 3. Naturalmente debe haber agotado las instancias del derecho interno. Recuerden siempre que el derecho internacional de los derechos humanos tiene carácter subsidiario. Primero se agota el derecho interno y luego se acude al derecho internacional. ¿Vamos bien todos hasta acá? 4. Tiene que hacer un fundamento. La denuncia tiene que estar fundada. Es un acto que se funda. Y bien fundada. Cuando hay errores de fundamentación se puede rechazar. ¿Sí? Se puede hacer en cualquier lengua, pero las lenguas oficiales son el inglés y el francés. ¿Sí? No puede ser anónima. Esta es una prohibición. No existen las denuncias anónimas, las peticiones anónimas. Y por otro lado, no puede utilizarse ningún término injuriante hacia el Estado. ¿Qué son estos que les dije? Los requisitos de admisibilidad. Entonces, ¿qué hace la Comisión? A ver, esta denuncia puede hacerla, esta petición la puede hacer un individuo contra un Estado, o un Estado contra otro Estado. En Europa ha habido muchísimos casos de Estados contra Estados. ¿Sí? Muy bien, Tomás. Ese es otro requisito. En Europa tiene que hacer la denuncia
la víctima directa. Hay un caso que involucró al Reino Unido de Gran Bretaña, de un matrimonio que la señora estaba con respirador y el señor quería aplicar la eutanasia porque entendía que la señora estaba sufriendo. El punto es que hizo la petición en las autoridades judiciales de su país y se la denegaron. Entonces el señor fue, en su carácter de esposo, a hacer la petición a Estrasburgo. Y en Estrasburgo le dijeron, no, amigo, usted no es, el ser esposo no lo legitima, usted tiene que traer un poder, o tiene que traer algo, no, ella es la que tiene que denunciar. Y ella estaba viva todavía. ¿Se entiende? Un problema mecánico de respiración. En conclusión, perdió el caso. ¿Entienden? Porque la víctima directa es la que tiene que... ¿Y una asociación? ¿Cómo? Una asociación en representación de las víctimas, por ejemplo. Bueno, ahí una ONG con debida acreditación de la representación que ejerce puede hacerlo. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Una pregunta, David, ¿sí? Por el tema del plazo, ¿son 6 meses a partir de la notificación de la resolución final o 6 meses a partir de que afirme? No. 6 meses desde la notificación de la última sentencia, que puso fin a la instancia. ¿De acuerdo? Genial. Sí. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Es una duda más que nada. Consejo Europeo es un proceso de integración, ¿no? Que no es lo mismo que Consejo de Europa que estamos viendo nosotros. Consejo Europeo es otra cosa que después vamos a ver. Muy bien. Ah, ok, porque por las dudas, para no confundir. Claro. Acá estamos con el Consejo de Europa. ¿Va bien? ¿Todos vamos bien? Muy bien. Entonces la comisión dice, esta demanda es admisible. Perdón. Sí. Me quedé, ¿por qué dice comisión? Porque es el primer órgano, Comisión Europea de Derechos Humanos, y Corte Europea de Derechos Humanos, el segundo órgano, que fue creada, ambos fueron creados en el Tratado de Roma del 50. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, seguimos entonces. Nosotros tenemos, bien, muy bien, nosotros tenemos que la comisión declaró admisible el caso. ¿Qué significa esto, Pablo? A ver, ¿significa que la comisión está diciendo que el Estado cometió esa violación? No. Bien. ¿Qué está diciendo Manuel Agustín? Que cumple los requisitos para ser tratado dentro de la Corte. Exacto, muy bien, muy bien. Asume competencia, claro. ¿O no? Claro. ¿Cómo, Joaquín? Asume la competencia del caso, digamos. Digamos, tal cual. ¿Te va a Digamos que sí. investigar? A ver, lo que dice la comisión, como está diciendo la niña que habló recién, que no vi quién fue, claramente la comisión está diciendo, este caso amerita ser investigado. Se cumplieron los requisitos formales, significa que la fundamentación estuvo bien, podría haber una violación, podría, pero no hay definición sobre si hubo o no hubo todavía. Se cumple la primera etapa, que es la etapa de la admisibilidad. No analizan la prueba, o sea, empiezan a tratar el tema, aceptan el tratarlo. Aceptan el tratarlo, muy bien, aceptan el tratarlo. Una vez que aceptan, ojo, que para aceptar tratarlo, pueden llamar al Estado, pueden hacer audiencias, están facultados, está facultada para mucho más. ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien. Está aquí que hace, declara la admisibilidad, perfecto. ¿Qué pasa si declara la inadmisibilidad? Jesuán, vos sos el peticionario y te acabas de recibir la notificación de que te declararon inadmisible una petición. ¿Qué podés hacer? Exacto, nada. Solo ir a llorar a la Catedral de Estrasburgo, que es muy linda. Es irrecurrible, no hay recurso que exista. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando uno hace una presentación internacional. ¿Estamos bien? Para eso está la gente que estudió, no yo ni ustedes. La gente que estudió todo esto bien a fondo. Nosotros estamos aprendiendo. Entonces, ¿de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Entonces, sigamos con el caso declarado admisible.
Viene una segunda etapa que se llama de solución amistosa. ¿Sí? Natalia, ¿qué entendés por solución amistosa acá? Y por ahí, como para hacer una analogía del resto de lo que ya sabemos, lo que veíamos, no sé, pienso en lo que vimos del OSD, o tipo Bien. métodos más amigables de composición que no llegan a ser heterocompositivos. A ver, muy bien. Acá le contesto a alguien que escribió en el chat, que ya me olvidé, Mariana Sánchez. Te cuento, Mariana Sánchez Severino, etapa de solución amistosa se llama la etapa, sí, solución amistosa. Y es claramente, sí, no te hagas problema, Mariana, es claramente, dice que tiene mala conexión, no hay problema. Claramente se trata de, a ver, un espacio de mediación, si se quiere. La comisión asume el rol de mediador y si acceden las partes a un acuerdo, ese acuerdo se publica, se aplaude a las partes, ¿sí? Y después vamos a festejar. No es como las consultas de la OMC, porque las consultas están entre las partes. Acá está la comisión en el medio, es una mediación, ¿sí? ¿Ok? Acá hay mediación. Sí, alguien me está preguntando algo. Sí, Tomás Vallecos. Eso, si se llega a una solución amistosa, de alguna manera no implica que el Estado requerido admita la violación de los derechos humanos. Es lo que históricamente ha sucedido. Reconocer que en el Estado se violentaron, digamos que se incumplió con la norma y comprometerse a cumplirla es el objetivo desde la mirada de las relaciones internacionales que el Estado tiene a efectos de mejor posicionarse en la comunidad internacional. Pues si no, no veía otra solución amistosa, digo, si yo Claro, te reclamo a el vos, Estado dice, luego de un profundo estudio de la cuestión sometida al análisis de la ilustre comisión, el Estado lamenta haber llegado a la conclusión de que en el seno de tal provincia las fuerzas de seguridad incurrieron en un abuso de autoridad y consecuentemente atentaron contra la integridad física del reclamante. En consecuencia, se aviene a reparar a la víctima directa y lógicamente se aviene a arbitrar todos los medios para que no se vuelva a repetir tamaño dislate. Se redacta mejor igual de lo que lo digo ahora, pero la idea es esa, que el Estado se comprometa a que no vuelva a pasar, que cese en forma inmediata la violación, que no se reitere, y lo segundo es reparar a la víctima. ¿Entienden? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Profesor? Sí. Profesor, tengo una duda. Puede ser un poco tonta, pero la voy a preguntar igual. Obvio. ¿Puede ser que no tenga el mismo peso como precedente aquello que se resolvió mediante una solución amistosa, aquello que no fue resuelto por una solución amistosa? No, mirá, en las relaciones internacionales, que son relaciones de coordinación, es mejor visto aquello que se resuelve a través del procedimiento de solución amistosa antes que la decisión que tenga que tomar el órgano. Es como que quedan las partes mejor posicionadas, y más si son dos estados. Porque al individuo posicionarse bien o mal frente al derecho internacional, frente a la comunidad internacional, no le preocupa. Pero a un estado y a otros les preocupa mucho. Es como el veraz internacional. Si vos firmaste una obligación internacional y no la cumpliste y estás en evidencia de que probablemente no la cumpliste, antes de que se decida si la cumpliste o no la cumpliste, arreglalo. ¿Entendés? ¿Ok? Esto es lo mejor. Entiendo, sí. Muy bien. Bueno, gente, se nos acerca el horario y yo no es que no es que, digamos, no quiera, porque yo me entusiasmo y sigo hablando, pero la realidad es que algunos de ustedes tienen otras materias que cursar y no puedo seguir avanzando con algunos y no con otros. En razón de ello vamos a suspender por hoy, nos vamos a ver el martes, no les voy a dar ninguna tarea por el momento, porque voy a dejar que los que tienen que dar recuperatorio den recuperatorio y los otros empiecen a estudiar. Marce, te pido que subas el material, tanto al grupo de WhatsApp, subí hacia la Derechos Humanos se llama, ¿no? Sistema Europeo de Derechos Humanos.
Ahí está, Sistema Europeo de Derechos Humanos, subilo, ¿sí? Así los chicos lo tienen. Y bueno, vayan leyendo, vayan juntando dudas. Vamos a seguir 2 clases más con esto, así que intenten tomar nota en apuntes, no sé, como a ustedes les sea más cómodo. ¿De acuerdo? Buen fin de semana. Gracias, buen fin de...